Paras está en Querétaro este día para inauguración de una nueva fábrica de Noruega, uno más de socio aquí de países nórdicos. Yo soy el consejero honorífico de la Cámara. Antes estuve 2 veces presidente de la Cámara nórdico. Soy de origen danés, pero llevo 35 años aquí en México. Entonces, sí, tiene mitad de mi vida aquí, mitad allá en Dinamarca. Y hoy vamos a oír de sustentabilidad. Y yo creo que todo el mundo tiene algo en común en sustentabilidad. Todo el mundo quiere ver árboles, ríos limpios, árboles, naturaleza, no contaminado, todo es el valor común cuando hablamos de sustentabilidad. Cuando entra de empresarios o empresas o el gobierno, entonces se pone a mezclar un poquito más de La otra parte del valor común, obviamente, es el social, comida, salud, educación. Y a veces factores impiden también tener árboles o bosques, ríos limpios, etc. Entonces es un área muy difícil manejar. Pero es posible, y vamos a ver hoy los panelistas que ellos nos cuentan de código de red, sobre todo sustentabilidad y clave es energía, obviamente. Y un dicho en mi país es frío en invierno, Noruega y Suecia todavía más frío. Entonces, el dicho de sustentabilidad es, discúlpame las expresiones, si vienes caminando con 5 grados bajo cero y tú tienes frío, ¿qué más fácil es hacer pipí en los pantalones? Se calientan rápido y se siente rico, ¿no? Con 5 grados bajo cero. Pero no es sustentable porque después se congela y van mal a peor. Entonces no es recomendable este modelo. Entonces es parte de esencias de sustentabilidad. No hace pipí en los pantalones si tiene frío. Busca un baño. Y Ana, pasa la palabra. Ana, tú vas a coordinar todo en este evento aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación a la Cámara Nórdica de Comercio. Andrea, a Mónica, estimado consejero, gracias por la invitación. Y bueno, ya nos pone un poco en antecedentes del tema que vamos a tratar hoy. Y justamente a veces no se relaciona de manera tan sencilla este concepto del código de red, del que hemos escuchado mucho y a lo mejor entendido poco en términos de qué representa para la transición energética y los temas de sustentabilidad. Y tomando un poco este comentario que ya hacía en relación a entender la sustentabilidad como esa permanencia de largo plazo, donde tenemos que estar viendo los impactos negativos y positivos que tenemos como empresas, la intención es que hoy podamos platicar un poquito el código de red para el usuario final, es decir, para el centro de carga, cómo se tiene que aplicar, en qué contexto estamos y sobre todo pues aprovechar la presencia de los expertos que tenemos en el panel el día de hoy. Yo he escuchado varias veces que sin transmisión no hay transición, lo cual es muy cierto, pero también sin código de red es imposible que haya también esta transición energética. Y nos toca como usuarios no solamente exigir, porque a veces es muy fácil ponernos del otro lado para pedir una calidad en el servicio eléctrico, una capacidad adicional. También nos toca cumplir con nuestra parte para poder hacer que sea sostenible y confiable nuestro sistema eléctrico mexicano. Entonces, el día de hoy nos acompañan grandes panelistas. Me voy a permitir introducirlos para que los puedan conocer todos ustedes. Nos acompaña el comisionado Walter Julián Ángel Jiménez. Él es ingeniero eléctrico y electrónico por la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director general de Energías Limpias en la Secretaría de Energía del Gobierno de México. Previo a ello, se desempeñó como director de área en la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética. Fue coordinador de asesores en el Senado de la República y coordinador del Sistema Integral de Análisis Estratégico de la Energía en México. El ingeniero Ángel Jiménez se desempeñó como director general de la empresa social Infrarural, cuya misión se enfocó al diseño, manufactura e implementación de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento sustentable de la energía en comunidades rurales de México. Ha sido representante del Gobierno de México ante organismos internacionales como el G20, la Agencia Internacional de Energía, la Comisión Ministerial de Energía Limpia,
la Comisión para la Cooperación Ambiental, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Latinoamericana de Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, entre otras. Ha impartido más de 100 conferencias sobre política energética, tecnologías para el uso eficiente de la energía y aspectos técnicos asociados al uso de la energía, tanto en México como en el extranjero, destacando países como Argentina y Venezuela. Es apasionado de la bioenergía y de la eficiencia energética. Actualmente cursa la maestría en Dirección y Gestión de Proyectos de Ingeniería en el Centro de Tecnología Avanzada, CIATEC, y en su encargo como comisionado de la CRE preside el Comité Consultivo Nacional de Normalización Eléctrica. Muchísimas gracias, comisionado, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y está también con nosotros Mónica Aravela Zamudio. Mónica es una reconocida experta en sostenibilidad, energía e investigación de mercados eléctricos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en México, Centroamérica y la región andina. Cuenta con una sólida formación en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica eléctrica, mercadotecnia y una maestría en sostenibilidad por el MIT, donde además recibió el prestigioso Fire Hydrant Award. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones clave en empresas como Alstom, Areva, Schneider Electric, ABB y Circuitur. Actualmente es fundadora y directora de Energy, empresa innovadora en soluciones de eficiencia energética, código de red y transformación digital. Además, Mónica es una líder de opinión en temas de desarrollo sostenible y energía y ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su trayectoria y contribuciones al sector energético. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias. Y está también con nosotros el ingeniero Raúl Uribe. El ingeniero es CEO de Uribe Ingenieros Asociados, SADCB, empresa que ya este año cumplió 40 años en el mercado, los cuales hablan de la gran experiencia que tiene en estos ramos de instalaciones electromecánicas. Ha participado de las obras más importantes de México, como lo son la Torre Reforma, la Torre Vancomer, Torre Chapultepec, Torre Mítica, Park Plaza y Samara Park, entre otros. Hace 10 años fundó ISUC, una empresa formada en sociedad con Grupo Cobra en México, con el cual se hicieron grandes proyectos en el país, entre los cuales destacan la Torre Vancomer, el Centro Operativo Vancomer y Data Centers. A través de los años ha realizado obras a nivel internacional, actualmente en Centroamérica y Panamá, donde cuenta con aproximadamente más de 1 millón de metros cuadrados y también colaboró en la línea 3 del metro, entre otros. Siempre preocupado por el impacto ambiental, gran amante, conservador y protector de los recursos naturales, comprometido con su constante capacitación y actualización en todos los temas de la industria y para crear proyectos eficientes tecnológicamente. Muchísimas gracias, ingeniero Uribe. Gracias a ustedes. Muy bueno. Pues si me permiten, sin mayor preámbulo, me voy a ir arrancando con las preguntas para que podamos tratar de sacar el máximo provecho de la presencia de todos nuestros panelistas. Y me gustaría arrancar con el comisionado, si me permite, para que nos pudiera platicar un poquito cómo es que el código de red apoya o contribuye en este tema de la transición energética y qué papel juega para las energías renovables en este contexto. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la invitación. El código de red pone atención en la eficiencia energética. La eficiencia energética es el elemento cero, el cimiento principal de la transición. Si no hay eficiencia energética, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y en realidad en México hemos perdido bastante el tiempo, porque la eficiencia energética, lamentablemente, en los ordenamientos legales, no ha sido obligatoria. Es decir, la Ley de Transición Energética establece en el artículo 11 de la Ley de Transición Energética que las metas de eficiencia energética serán indicativas, es decir, que no son obligatorias. Y al no dotarle de una obligatoriedad, elimina esa capacidad del Estado mexicano de ordenar la reducción de la intensidad del sistema energético en todo el sistema productivo, industrial, energético, etcétera, en toda la economía de esta nación. Entonces, el código de red es un esfuerzo para que la eficiencia energética sea obligatoria desde el punto de vista del sistema eléctrico nacional. Entonces, en las centrales de generación eléctrica, en los centros de carga. Mejorar los procesos de interconexión, los equipos que están asociados a los centros de carga y a las centrales de generación para que esa eficiencia sea una realidad. Y ahí esa es la importancia, porque lo he insistido, yo creo que la maestra Ludlow la ha de haber escuchado ya muchísimas veces de mí, pero sin eficiencia energética no hay transición. Olvidemos lo de la transmisión y
y volvamos a discutir el asunto de qué es la transición energética. La sustitución gradual del sistema energético, que hoy está recargado al 84.4% en combustibles fósiles, requiere que la eficiencia energética nos ayude a conducir un proceso de organización para transformar ese sistema energético del 84.4% de fósiles a un sistema donde tenga un predominio mayor la electricidad producto de fuentes renovables. Entonces, planteando un horizonte, una proyección real de cómo vamos a disminuir la intensidad del sistema energético. Entonces, el código de red contribuye a la proyección de la reducción de la intensidad del sistema energético en los próximos 15 años y a la contribución de las metas del Estado mexicano de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero. Entonces, esa es la parte importante del código de red, que ya es exigible desde el año 2018 y que ya comenzamos nosotros como Comisión Reguladora de Energía a dar de alta las primeras unidades de inspección para hacerlo aplicativo en el conjunto del territorio nacional. Ya ha habido un tiempo bastante considerable para la actualización de los equipos que exige el código de red. Pues bueno, tratamos de solventar ese problema que se generó de parte del lado legal cuando en la reforma del año 2013 no se consideró la eficiencia como obligatoria. Sería mi aportación. Muchísimas gracias, comisionado. Mónica, me gustaría que nos pudieras regalar también tus comentarios en torno a este concepto de código de red y su rol que juega en la transición. Vale, gracias, Ana. Ya lo he mencionado algunas veces en la Cámara. El código de red pues, es este conjunto de normas eléctricas que tenemos que cumplir varios centros de consumo. Nosotros somos consumidores, entonces tenemos que cumplirlo. Hay algunos parámetros que se deben tener en cuenta. Sin embargo, me gustaría hablar de la relación del código de red con la sostenibilidad, porque así como ahora en la Cámara Nórdica estamos interesados por cumplir en parámetros de sostenibilidad, hay algunas otras personas que están interesadas en la penalización, en medir CO2, pero en este caso en la Cámara Nórdica, las empresas que se han acercado conmigo me han preguntado específicamente sobre el cumplimiento de sostenibilidad y la relación entre los dos. Ya lo decía Walter, es eficiencia energética y la eficiencia energética trae como consecuencia un muy buen beneficio que es la disminución de gases HEI, el famoso CO2. ¿Y cómo trae esa disminución? De diferentes formas. Por ejemplo, cuando estamos en una empresa y tenemos la opción, tenemos, digamos, un sistema eléctrico muy confiable, pues es más fácil para mí tomar la decisión de meter un proyecto fotovoltaico. Entonces, eso va a promover las energías renovables, ¿no? Pero quisiera ir más enfática a qué objetivos están relacionados con el código de red. Hay, en el análisis que hice justo ahora con el MIT, hay al menos 5 objetivos de desarrollo sostenible relacionados directamente con el cumplimiento del código de red. Y me voy a permitir mencionarlos porque es el común denominador de lo que me han preguntado varias empresas. Una es la número 7, que es energía asequible y no contaminante, ¿no? Que ya con la eficiencia energética la podemos entender fácilmente. El segundo es industria, innovación e infraestructura. Y este punto está muy relacionado con lo de la relocalización de las empresas, que si yo soy una empresa que quiere invertir en México y soy de electrónica, me interesa tener una red eléctrica de calidad. Entonces yo me voy a un parque industrial donde me ofrezcan calidad de energía, ¿verdad? Entonces a eso se refiere esta ODS, que es la número 9. La siguiente es producción y consumo responsables. Creo que, Walter, si me lo permites, este punto de consumidores responsables me parece que es el gran cambio con el código de red, de pasar de echarle la culpa cuando se va la energía o cuando tengo una falla en mi industria a la CFE o a la suministradora, a tener nosotros la responsabilidad de cómo consumimos. El 80% de las fallas dentro de las industrias es por situación interna. Entonces, ahí también las ODS nos invitan en ese sentido a ser responsables en nuestro consumo. Y hay, por supuesto, la acción en el clima, disminución de gases HEI, y personalmente la que más me gusta es
la de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, a eso vamos, ¿no? Con eficiencia energética, con el código de red, todos responsables, todos los actores aportando para la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Mónica. Raúl, me gustaría si nos puedes compartir un poco. Una pregunta. Sí, claro. ¿Cuándo al final hay preguntas o en medio? Pues si quieren podemos irlas tomando de una vez para que sea más dinámico y no los... Vaya memoria, ¿no? ¿Quieres responder? Walter, en 2030, ¿cuánto coches eléctricos calculan que están aquí en México? En Dinamarca hay 50%, pero obviamente más coches eléctricos, más necesita tu transmisión para cubrir esta demanda. Es una pregunta. La segunda pregunta es, no sé si es ti, Mónica o Walter, es Pemex produce, o el petróleo en México es muy pesado, también tiene 4 o más de 4% de sulfur en su contenido. Y los buques que antes consumían mucho de este, ya no quieren comprar este. Entonces, cada vez que produce más Pemex, más fósiles o bunkers está almacenando aquí. Y obviamente por eso en CFE se quiere quemarlo allá para producir energía eléctrica. Entonces, tú cambias un coche eléctrico y no contaminan. Por otro lado, la energía eléctrica es producida de bunkers contaminantes. El assessment de todo puede ser que no ahorras nada. Entonces, la segunda pregunta que pasa, una cosa es producir, ¿cuántos coches ven aquí en 2030 de no combustible eléctricos? Segundo es cómo producir energía eléctrica limpio sin usar el bunkers de Pemex. Y ese causa un problema de almacenaje en Pemex, porque cada vez que produce no hay suficiente almacenaje de bunkers pesados, ¿no? Y no hay mercado. O sea, los neveras, aquí Maersk también quiere hacer una planta de metanol o etanol allá en Oaxaca. Y también están motores usando amonía. No quieren porque tienen que reportar este año European Sustainability Reporting Standard es a partir del 1 de enero este año y el próximo año van a reportarlo. Maersk tiene que poner sus huellas de CO2, etcétera, de emisiones. Entonces, está trabajando para bajarlo. Por eso no compran bunkers aquí. Entonces, no sé qué. Aprovechar para tomar las dos preguntas, porque si no nos vamos a salir del tema de código de red, que es lo que queríamos arrancar. Sí. Entonces, si me permiten, las tomo, las dejo anotadas y las retomamos al final para que no nos salgamos tanto del concepto de código de red, que es un poco la idea también entiendo, las personas que nos están escuchando en línea, y volvemos al final para tomar el tema de la electromovilidad y los combustibles fósiles. Entonces, Raúl, volviendo a la pregunta desde la perspectiva empresarial, ¿cómo están las empresas hoy día incorporando este concepto de código de red dentro de sus estrategias de crecimiento? Si es que lo están, o cómo lo estás visibilizando, y qué es lo que se espera que tenga de impacto en el largo plazo. Bueno, como bien lo mencionaste, yo voy a hablar de dos áreas. Uno, la parte empresarial como empresa que nos dedicamos a la instalación o a la construcción de generación de energía y de edificaciones en general, data centers, ya lo dijiste, son torres de gran altura. Y por otra parte, cómo lo ve la parte empresarial, o sea, quien hace una inversión. Y voy a empezar por la parte empresarial. La parte empresarial lo ve como una carga impositiva por una falta de comunicación y de que no quiere decir que la cree, no ha difundido a través de las asociaciones, las cámaras. La verdad es que lo ha hecho a través de la Comisión Federal, pero son tantas los centros de carga que tampoco hay tanto conocimiento. Si tuviéramos aquí frente a una gran cantidad de empresarios, dirían, ¿cuántos de los que hay realmente tienen conocimiento del tema de código de red? Ubícalo como centro de carga. Todo aquel demandante que tenga una subestación y que demanda energía eléctrica, ¿cuántos de ellos tienen conocimiento? La verdad es que, si lo vieran, es casi nada. ¿Quién de las grandes generadores o demandantes de energía eléctrica
Fíjense que es algo muy interesante. Por ejemplo, aceros planos, vitro, que tuvo todo un proceso a través del tiempo y los años. Ya no voy a hablar del año 2019 ni del 2024, hoy diciembre, que dicen ya es una obligación. La verdad es que ya hoy los grandes empresarios o grandes consumidores ya tienen considerado la inversión, una, para el estudio y dos, para la implementación de lo que arroja el estudio. Llamémosle calidad de la energía, ¿no? Porque no es nada más pagar por un estudio. Fíjense que aquí les quiero hacer un comentario real de lo que vive la industria eléctrica en México. Si ustedes miran cualquier industria o cualquier edificación que le venga en su mente de gran demanda, les voy a poner un ejemplo real. La Torre Vancomer, que todos nosotros conocemos. Torre Vancomer tiene 16 millones de carga instalada o conectada. 16 millones. Ha cambiado la Comisión Federal, porque no es ni de la Comisión Federal, es de la Secretaría de Energía. Te obligan a aplicar un factor de demanda, simultaneidad del 60%, del 100% de la carga que se tiene instalada. La demanda actual, que nosotros le damos mantenimiento, que demanda el centro la Torre Vancomer, es el 18% del 100. Es decir, 18%. Quiere decir 3.804.000.000 millones. La Torre Vancomer en infraestructura eléctrica tiene 2 transformadores de potencia de 10 millones de watts. Cada uno ocupa un espacio, haces una gran inversión. En infraestructura, no únicamente el espacio de los transformadores, de la compra de energía a la Comisión Federal para pagar una obra específica, para pagar una cantidad, que ahí está. Entonces, en resumen, me pudieran decir, oye, Raúl, ¿y cuál fue el resultado? Se llama eficiencia en el conocimiento de los que diseñan los proyectos de ingeniería y la arquitectura, que muchas veces no los tomas en cuenta. Si ustedes miran, tengan cuidado en una vez que pasen por la Torre Vancomer, tiene una piel, es un proyecto de Estados Unidos, de Víctor Legorreta, Ricardo Legorreta, su papá lo empezó, tiene una piel, un parasol, que está a 382 del cristal. Esto es lo que hace que la incidencia de los rayos del sol no tenga esa ganancia térmica, pero sí tiene luminosidad. Y esto hace que la ganancia térmica cree un venturi y se va al cielo. Entonces no tiene incidencia. Por lo tanto, la eficiencia de los chillers y la tecnología con variadores de frecuencia, pues hacen que sean muy benéficos para la eficiencia energética y la calidad de la energía. Pero vuelvo a centrarme en el tema de código de red y se los digo con claridad. Ese edificio nació sin código de red, porque todavía no era una obligación. La Torre Vancomer, la Torre Reforma, tampoco. Y fue ganadora al premio en el 2018, internacionalmente como edificio de eficiencia energética número 1 en el mundo. Entonces, yo creo que hay mucho que trabajar de la mano con la CRE, que ojalá se quede por muchos años más aquí, que no se vaya, que hay que trabajar mucho para evangelizar el tema de código de red y que no lo vean como una imposición, porque miren, si le ven el lado amable, la verdad, el código de red tiene muchas cosas buenas y muchas cosas que no es únicamente una inversión. El problema es que tiene una gran parte técnica y una gran parte legal. Entonces, pues como que dices, bueno, ¿meto a los abogados o meto a mis ingenieros o cómo le hago? Y ese es donde yo creo que hay que trabajar las asociaciones que se dedican al ramo de las instalaciones para la construcción, que lo hacen, y toda la parte empresarial que tenga una buena asesoría técnica de los beneficios. Creo que uno de los problemas que se encuentran los grandes empresarios a alguien que hace código de red es que lo primero que les dicen es, aquí está Walter, hey señor, es el que pone la multa, aguas, es el que tratémoslo bien. Y no, yo creo que hay que entrarle por las bondades que tiene el código de red, en el beneficio que sí tiene en todo lo que acaban de decir. Sustentabilidad, sostenibilidad, calidad de la energía, eficiencia energética, y qué bueno que se nutra la red,
Qué bueno que se nutra la red teniendo bancos de capacitores casi al 1 o al 100% y no el 95%, etcétera. Yo creo que hay que trabajar mucho y hacerle al ingeniero y hacer ingeniería en conjunto con todas las instituciones, Secretaría de Energía, Comisión Federal, SENACE, la CRE, etcétera. Yo creo que hay que trabajar mucho para lograr los buenos objetivos que merecemos en este país. Muchísimas gracias, Raúl. En términos de estos retos técnicos, y para aquellos que toman las decisiones, porque al final no estamos aquí sentados a lo mejor los que operan, ¿no?, la parte técnica, pero para aquellos que tienen que tomar la decisión, ¿qué retos son los que se tienen que superar y qué recomendaciones darías en este sentido para el tema de código de red? Sí, gracias, Ana. Voy a compartirles algunos datos que me he encontrado directamente con los encargados de, digamos, los que nos reciben cuando vamos a hacer un diagnóstico. He listado algunos puntos, pero antes de mencionarlos y ubicarnos un poquito en el contexto, en el código de red para centros de carga o consumidores hay 8 puntos exigibles, ¿vale? Y esos puntos me he tomado la libertad, señor Walter, de agruparlos, ¿no? Para entender un poquito, hay 2 puntos de ellos, se refieren a que nosotros dentro de un centro de carga, dentro de una industria, tenemos que tolerar ciertos parámetros de tensión y de corriente que tiene, en este caso, la Comisión Federal. Ellos tienen algún disturbio que es normal y nosotros dentro de la industria tenemos que tolerar eso. Esa tolerancia es importante porque si nos llegamos a desconectar, pues es un desbalance para la red. Entonces hay que tener en cuenta ese punto. Otro punto, recogí otros 2 puntos y se refiere de estos parámetros y los llamo las fallas internas, ¿no? Que es lo de cortocircuito, balance de protecciones. Entonces son ya, nos analizan las fallas internas de la industria, de la puerta de nuestra casa o de nuestra industria para adentro. Otro grupito lo llamé las condiciones permanentes eléctricas que debemos tener, ¿sí? Entonces, ya vemos 3 aspectos que nos cuida el código de red y los últimos 2 puntos son rubros como de control y de vigilancia que tiene que tener, digamos, en este caso la CRE, la SENACE, para ver cómo estamos moviéndonos. Con base en eso, cuando vamos con una industria o cuando vamos con digamos, con un posible cliente para un diagnóstico, un centro de carga, les surgen muchas dudas. Y los retos a los que enfrentan, los voy a nombrar así muy, muy claramente. El primero es que muchas de las industrias no saben no saben y no están, digamos, en cumplimiento de los parámetros de calidad de energía y no tienen ni siquiera una evaluación, ¿no? Un diagnóstico de esa calidad de energía. Otro, que la estructura eléctrica que tienen es a veces muy artesanal, ¿sí? O es no muy moderna. Está la metalúrgica que empezó hace 50 años y te encuentras equipos ya muy antiguos, ¿no? Y con base en ese punto, cuando tú llegas a meter algo nuevo, pues no hay ni compatibilidad con esos equipos antiguos. Otro punto, no hay un monitoreo continuo, pero hay otro punto que es aún más casero y es increíble la cantidad de industrias que cuando tú llegas ni siquiera hay una bitácora, normalmente como nuestro diario, ¿no? Y es importante, a veces menospreciamos eso, pero eso es importante para poder entender el comportamiento de la industria. ¿Qué recomendaciones? Digamos, hay varios más puntos técnicos, pero algunas recomendaciones son siempre hacer un diagnóstico inicial. Aventémonos a hacer el diagnóstico inicial. Vamos y a ver cómo está. Es como un chequeo médico, ¿no? A ver cómo estamos, de qué padecemos. Abramos las puertas a la modernización tecnológica. Nos puede facilitar muchísimo la vida, ¿vale? Otro, capacitación. Ya lo mencionábamos acá. Mucha capacitación, participar en estos eventos. Este evento es gratis. Hay muchos eventos abiertos. La CRE acaba de hacer un curso hace un par de meses, tal vez, abierto totalmente para todo el que quiera participar. Entonces, participemos de esto y siempre un consultor externo. Es diferente tener, yo si soy jefa de mantenimiento en una planta y yo hago mi diagnóstico, pues está bien chévere, ¿no? Uno tiende a de pronto a veces calificarse muy bien o muy mal. Es mejor tener un auditor externo amigo
que te diga, ¿sabes qué? Vas de esta manera, que sea experto, que sea objetivo, pragmático y que te ayude a hacer un plan, que de hecho el mismo código de red te invita a hacer un plan si hay alguna incidencia. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, ya habían comentado, comisionado, el tema de las multas y no puedo dejar de preguntar cuáles son esos mecanismos de supervisión y de sanción en términos del código de red que ha implementado la CRE y cómo han respondido hasta el día de hoy los usuarios que están obligados a esto. Bueno, el día de hoy ya tenemos empresas sancionadas por no cumplir con el código de red. Porque el código de red, desde su elaboración, se estableció una etapa, se le llamó una etapa de compensación para que se hicieran las actualizaciones en los centros de carga y en los centros de generación. Entonces, el tiempo ha sido más que suficiente, eso fue en el año 2018, ya transcurrieron el tiempo y pues por principio decirles que existen otras entidades que nos ayudan no solo a verificar que alguien que no está cumpliendo, digamos que los parámetros de no cumplimiento se reflejen en otras instituciones como CFE y SENASA. O sea, hay parámetros espejo para poder conocer si el cumplimiento es correcto, sobre todo por aquello de que las unidades de inspección pudieran estar cometiendo alguna anomalía durante el desarrollo de la investigación y de la verificación del cumplimiento del código. Entonces, CFE y SENASA te dan los parámetros para saber si lo que te reportó la unidad de inspección es realmente lo que estaba ocurriendo. Entonces, sí, efectivamente, el código de red en la parte de vigilancia establece primero el inicio de un procedimiento administrativo. Yo creo que todo el mundo quisiera que les dijera a cuánto viene la multa, ¿no? Pero eso está en función del estudio que se hace a partir de la inspección y de lo que se desarrolle durante el procedimiento administrativo de sanción. Porque durante el procedimiento se puede manifestar lo que a derecho convenga del centro de carga o de la central de generadora para que entonces los ajustes necesarios o que ya no pueden hacer se compensen, ya sea a través del mecanismo, la penalización de la multa, o bien en el establecimiento todavía de medidas correctivas que le estamos dando la oportunidad de que lo hagan. Ya cuando nosotros detectamos que no hay voluntad de hacerlo es que vienen estos mecanismos de sanción. Pero como bien decía el ingeniero, hay que dejar un poco de pensar en la sanción. Hay que plantear el cómo conocemos estos requerimientos técnicos de manera profunda. Para cualquier área industrial con un mínimo de conocimiento de ingeniería eléctrica o algún centro de carga que tenga un área de mantenimiento con ingenieros o con personal técnico capacitado, es un procedimiento bastante sencillo. El problema es que en muchos casos requieren inversiones que no se quieren realizar. Y aquí viene un debate que justo planteó un ingeniero hace un momento. Tenemos un montón de empresas que en sus diferentes países participan cumpliendo reglas o como pasa en Europa con un estricto manejo de los conceptos de eficiencia y de internación a los procesos industriales. Y aquí en México, como había un marco regulatorio deficiente, se instalaron, pero no los cumplían. Desde los asuntos más básicos, desde el cableado eléctrico, para decirlo de manera muy simple. A pesar de que en sus países de origen sí cumplieron con diferentes estándares de calidad, de eficiencia, etc. Pues, ¿qué pasó? Que creyeron que siempre iba a estar así. Entonces, esto es algo que en realidad en el mundo está ocurriendo en todos lados. Y la disminución de la intensidad de los sistemas energéticos es el punto nodal de la mayor cantidad de los programas energéticos del mundo. Y pues México no se podía quedar atrás. El problema que tenía la CRE, y con esto termino, el problema que tenía la CRE es que la CRE dio a conocer muchos de estos instrumentos, pero nunca instaló los mecanismos de vigilancia. Es decir, yo puedo decir que va a haber una penalización, pero no instalo el mecanismo sobre el cual va a existir esta penalización, que son las unidades de inspección para verificar el cumplimiento de la eficiencia en los centros de carga. Entonces, todo el mundo creyó que no iba a pasar nada. Entonces empezaron a mandar programas, que muchos de ellos, los programas de cumplimiento, era una copia y pega que hacía algún despacho,
vergonzosamente tenemos cientos de paquetes de información que todos ellos los hizo un despacho, como muchos de ellos un despacho, que en algunos casos hasta le olvidaron quitar la anterior razón social a quien se la estaban haciendo. Pues hoy tenemos, suponiendo, es un ejemplo, nada más, no son ellos, pero suponiendo que nos manda Walmart, ¿no? Y en la página 3 ya no dice Walmart, dice Soriana. Y en la página 9 ya están hablando de Sanborns, ¿no? Así, de esa gravedad. No hubo seriedad en la manera en cómo lo aterrizaron los industriales y hoy tenemos, pues, lamentablemente esa deficiencia. Entonces, efectivamente, se están habilitando a partir de la publicación que hicimos en mayo en el Diario Oficial de la Federación las unidades de inspección, pero estamos en el mecanismo de difusión también. Yo les hago una invitación y una propuesta aquí a la Cámara Nórdica. Les damos un taller técnico del cumplimiento del código de red, con todo el detalle, desde los centros de carga, la parte de los transformadores, que si el transformador tipo 1, tipo 2, lo que ustedes gusten y deseen, porque lo que estamos interesados es que la regulación sea de amplio conocimiento, porque los mecanismos de vigilancia están instalados. Y después ya no nos vamos a ver en un lugar así, sino nos vamos a ver en un tribunal. Entonces, lo mejor es prevenir, contener y que se entienda que eso es para mejorar la eficiencia de los procesos industriales, que al final se transforma también en dinero. Pues son inversiones que al final son redituables, quizás no de manera inmediata, hay una programación, un diferimiento a lo largo del tiempo, pero así contribuimos también desde los centros de carga al grave problema que tenemos a nivel global en materia de cambio climático. Pues ya me ayudó a dar la pauta de la siguiente pregunta. Raúl, viéndolo desde la otra perspectiva, no tanto desde el quiero cumplir porque me van a multar, sino quiero cumplir porque hay un aspecto positivo. ¿Cuáles son las ventajas competitivas para aquellas empresas que se deciden a tener este cumplimiento y qué sería su diferenciador, ¿no? Pensando en que logren tener esto al 100%? Pues mira, primero abundo un poquito de lo que dice Walter. La Comisión Federal, lo tomo como referencia o como ejemplo. Cuando tú te excedes la demanda contratada, te hace una invitación. No te penaliza ni te corta la energía. La CRE tampoco corta la energía. O sea, constitucionalmente no lo puede hacer. Entonces, yo creo que aquí hay una invitación. Tú le dices a la Comisión Federal, ya estoy en el proceso de regularme, o sea, de ponerme al día, voy a hacer una ampliación de mi carga, etcétera. Y se acaba el problema. O sea, no es de que llegan y te van a sancionar de inmediato. Ahora, ¿cómo lo ve la parte empresarial y los beneficios que tiene cualquier industria? Lo vuelvo a repetir, yo creo que tiene muchas cosas muy buenas. Y lo divido nuevamente en dos, en los grandes consumidores y en los consumidores pequeños. Y pequeños puedo hablar desde 5 megawatts hasta abajo. Y empiezo de abajo hacia arriba. Los pequeños realmente han estado durante los años muy enfocados por una penalización en el tema de factor de potencia. Y decían, oye, pues si no estás arriba del 90%, te voy a sancionar. Entonces, si estás abajo, más bien te sanciono, y de lo contrario, si estás arriba, te doy una compensación. Y bueno, pues la gente estaba muy enfocada y le veía muchas cosas buenas porque la inversión no era tan fuerte y tenías de parte de la Comisión Federal una sanción y un beneficio si estabas aún más. Pero no, difícilmente la gente o le explica o saben cuáles son los beneficios aparte de tener y cumplir con ese factor de potencia 0.9, ahora 95, sino que tus arterias de la infraestructura eléctrica de la industria o de cualquier edificación, realmente la limpias, tienes calidad de la energía, sin tener que hablar de la eficiencia y calidad que pueda tener cada componente, llámale motores, de elevadores, de bombas, de chillers, pero finalmente alivias un desembriol, un mejoral, una aspirina para la infraestructura eléctrica. Entonces, vuelvo a caer en que
en las bondades y cómo lo ve la parte empresarial, y siempre voy a decir, tiene mucho que ver quién te haga un estudio y quién te explique las bondades que tiene. Ahora, si nos damos cuenta, en el momento que implementas el tema de código de red, y aquí voy a mencionar algo muy lamentable, pero es la verdad en México. El cumplir con la NOM 001 te obliga a hacer un proyecto eléctrico basado en las normas nacionales e internacionales. La reglamentación es lo mínimo obligatorio y necesario para cumplir con un proyecto. Vean las necesidades que tiene un hospital, vean la necesidad que tiene un data center. Pudieran decir un centro comercial, si se va la energía y si es buena o mala, no pasa nada. Nos quedamos un rato y los locales comerciales no tienen energía, pero tengo con las plantas de emergencia toda la parte de pasillos. Eso no se llama eficiencia energética. Entonces, la verdad es que si somos capaces nosotros dentro de la ingeniería de hacer proyectos de ingeniería sustentable, de calidad, en el aspecto de decir, hago cálculos de acuerdo a las normas, hago y pongo los sistemas de puesta a tierra como marca la norma que salva la vida de los componentes eléctricos, electrónicos y del ser humano, creo que son de los puntos más importantes. Y por otra parte, difícilmente pudieras encontrar, aunque es una obligación, que en los despachos o las empresas que hacemos ingeniería te hagan un cortocircuito. Es una obligación para la coordinación de protecciones y salvar. Es una penalización hoy por hoy muy, muy severa el tema del código de red y de la parte de la CRE. De si saco a todos los usuarios que están conectados en este circuito. Entonces, realmente, ¿cómo lo ven la parte de la ingeniería, la parte de empresas que nos dedicamos al ramo de instalaciones? Que hay una obligación, que hay un beneficio, nada más hay que saberlo transmitir a los empresarios que tienen un centro de carga. Ahora, si me voy un poco más, hablando del tema de código de red, ya no únicamente por el estudio, el estudio. Yo hago un estudio, hoy me mandó mi doctor que me hiciera un estudio de química sanguínea, sí, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Y qué me van a dar un medicamento? Pues ese es el resultado de la calidad. Oye, tienes un problema de distorsión de armónicos que le metes a la red, le metes a tu sistema eléctrico, llámale calidad de la energía, y pues le haces al ingeniero y dices, bueno, tengo necesidad de poner filtros de rechazo de este tipo y hay una gran variedad en el mercado. Y llámale todos los componentes que puedas instalar como resultado que arroje el código de red, ¿ok? Oye, tengo una descarga, bueno, pues la dreno en la entrada para efectos transitorios, que también lo indica el código de red, y se llama calidad de la energía, y que yo en mi casa quiero tener calidad y confort porque no quiero que me queme mi televisión ni quiero el refrigerador, y son de las muchas cosas que no vemos. Miren, el refaccionamiento cuesta mucho dinero en data centers o en hospitales. Vean lo que cuesta. Ahorita estamos haciendo en Acapulco, en el Centro de Convenciones Viejo, un hospital de alta especialidad, pero como de los primeros del mundo, de verdad, ahí sí, chapó con la presidencia y con la dirección del ISSSTE. ¿Saben la inversión que tiene este hospital? Son 1.200 millones de pesos en puro equipamiento médico. Imagínense qué tan importante sí es la calidad de la energía. Y qué lamentable es que quien hace el proyecto, que favorablemente no somos nosotros, ni voy a decir el nombre, no sepan hacer coordinación de protecciones. Ya no código de red, porque me dicen es que no me lo pagan, pero tampoco se lo dijiste. Y entonces es un ahorro pues, mal transmitido al usuario. Ese es uno de los errores más grandes, porque lo peor que puede pasar es que te digan esto, no sé ni para qué sirve y no quiero invertir. Pero yo te dije que es una obligación. Es absurdo que en la infraestructura electromecánica de este país la coordinación de las protecciones, que no tenga un relevador para que no perjudique la red de la Comisión Federal, que también lo dice la CRE, y que es tan simple como saber especificar un relevador. Yo creo que todo esto tiene grandes beneficios
para todos los inversionistas, llamémosle financieros, desarrolladores, solamente hay que saberlos tratar. Y en este sentido, Mónica, platícanos un poquito cómo las soluciones tecnológicas que hoy día existen se están adaptando para que los usuarios puedan tener este cumplimiento del código de red. Y si hay innovaciones que puedan ya en el corto o mediano plazo estar apoyando este concepto. Sí, la buena noticia es que tanto las soluciones tecnológicas que estamos usando en México para eficiencia energética eléctrica han ido evolucionando, ¿no? Entonces, no sé si por estar cerca a Estados Unidos o por estar cerca, digamos, ahora muy cercanos de alguna manera a la tecnología china, japonesa. Entonces, hay varias tecnologías que hemos estado usando para estos diagnósticos, para estas mediciones, y algunas de ellas, por ejemplo, son los famosos medidores, ¿no? El medidor que le decimos que es clase A, pero ahora ya tiene una evolución muy interesante, y es que los pueden conformar un SCADA, que es un sistema de gestión pequeñitito, que nos puede ayudar a hacer mediciones, digamos, y verlas en parametrización desde determinada distancia o todo por la nube desde donde estemos ubicados, ¿no? Otro, cuando ya hemos hecho el diagnóstico, podemos, normalmente en la implementación de arreglo de incidencias, se podría en la mayoría de las veces reducir, entre comillas, a 2 equipos, ¿no? Que son bancos de capacitores y filtros de armónica. Son 2 equipos grandototes que normalmente la gente dice, ay, yo estoy equipo tan grande, no tengo dónde ponerlo, no tengo, o me hace ruido, o no sé cómo funciona. La buena noticia es que ya estos equipos están reduciendo en tamaño, ya hay híbridos que conjugan las dos soluciones. Entonces, por ahí escuchaba yo que desde que estudiaba, ¿no? Que la parte de potencia no había mucha evolución tecnológica, sí la hay. Entonces, este es un ejemplo con los bancos y con los filtros. Hablaba de los sistemas de gerenciamiento de energía, ya lo hay, y esto existe ya desde hace tiempos, pero ahorita está tomando una evolución porque se sube todo a la nube, ¿no? Y esto significa es la gestión de, por ejemplo, cómo consumo yo, ¿no? En qué momento es la tarifa más económica, entonces yo en ese momento arranco motores, y es esta gestión, esta administración de mis activos que me permite ahorrar bastante dinero. Y digamos, lo último en guaracha, perdónenme la expresión coloquial, es toda la parte del software de análisis predictivo, que ya lo tenemos para mantenimiento de transformadores, mantenimiento de equipo primario, todo esto, ya hay software que nos pueden ayudar. Pero ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene y esto sí lo tengo, digamos, más calientito? Estas tecnologías de medición, volviendo al primer punto, resulta que ahora han salido una cantidad de sensores muy precisos que nos permiten tomar las mediciones no más rápido porque se necesitan determinados tiempos, pero sí muy, muy precisos. Nos van a ayudar digamos, cuando vayamos a especificar un problema de incidencias, entonces lo vamos a especificar muchísimo mejor los equipos, ¿no? Hablando de los bancos y de los filtros. Otro es, bueno, que ya tenemos todo en la nube, los sistemas de almacenamiento, todo estos son beneficios asociados al código de red. Todos hemos escuchado, ¿no? Las baterías, los sistemas de almacenamiento, las BESS, famosísimas. Justo estábamos viendo un proyecto hace poco que querían plug-in, ¿no? Ya hay todo esto, es súper interesante, y hay tecnologías, no es solo un fabricante, ¿no? Ya hay 20,000 fabricantes de donde podemos sentarnos y mirar a sentarlos a todos a la mesa que nos ayuden a especificar. Uno que me gusta mucho también es el blockchain, que también hemos escuchado, nos ayuda a verificar de pronto esto para la que sería interesante el blockchain, pero definitivamente a mí el que más me gusta es la IA, ¿no? Está de moda, la inteligencia artificial. Esto nos ayuda para predecir y de hecho nos ayuda a entender a partir de las fallas y de nuestro comportamiento en nuestra planta, del ecosistema de la planta. La IA dice, esta planta funciona así, entonces nos ayuda a hacer predicción o a planear
lo que vengan en el futuro. Entonces, estas son, digamos, las tecnologías. Mi recomendación siempre es, como les decía ya, la capacitación, estar abierto a escucharlas, invitar a los proveedores. Ellos están encantados de platicar, ¿no? Para que nos compartan lo último que ha salido en tecnología. Muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, vamos a pasar ya a la última ronda de las preguntas que teníamos previstas antes de poder dar respuesta, porque tengo ahí mi deuda pendiente. Y voy a atacar el elefante en el cuarto. ¿Qué va a pasar con la Comisión Reguladora de Energía? ¿Qué podemos esperar en esta próxima administración que está por comenzar? Bueno, pues yo creo que esa pregunta hay que responderla desde el actual marco legal y regulatorio de la CRE. Hay una confusión respecto a que si la CRE es un organismo autónomo. Y la CRE nunca ha sido un organismo autónomo. Es un organismo descentralizado del Ejecutivo Federal. Así lo dice el artículo 28 de la Constitución. El Poder Ejecutivo contará con la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El Poder Ejecutivo establece la política energética a través de la Secretaría de Energía. Por ende, la Comisión Reguladora de Energía tiene que seguir lo que la Secretaría de Energía dice. ¿Qué es lo que están llevando a propuesta ahora con el tema del cambio y la reforma a los organismos constitucionales, autónomos y a los descentralizados? Porque ¿quién sí es un organismo constitucional? Pues el INAI, el INE, la COFESE, ellos sí son constitucionales, está declarada su autonomía en la Constitución. De la CRE no. Si hubieran querido hacer un organismo autónomo, pues así lo hubieran dicho, pero así no está. Entonces, eso es importante que todo el mundo lo conozca, porque así ya no generamos falsas expectativas respecto a lo que podría pasar. ¿Qué es lo que yo pienso que podría pasar? La materia regulada sigue existiendo, ¿no? El regulado sigue existiendo. Yo lo que haría, en mi apreciación, dejaría mucho más claro la manera en cómo la Comisión Reguladora de Energía tiene que materializar la política energética como una institución dentro de la Secretaría de Energía. Y la dejaría tal cual dentro de la Secretaría de Energía, como una dependencia similar a lo que es la CEA a la Semarnat. Similar. Ahí a lo mejor, y ya también lo he dicho mucho, pero a lo mejor ahí lo que ya no tendría mucho sentido sería el órgano de gobierno. Pero pensaría que sería lo más eficiente. Yo no sé si eso es lo que vaya a pasar, pero si a mí me dijeran, bueno, hay que reorganizarlo, yo pensaría que podría estar así. Ahora, pero dejando claro que esta declaración que se hace en el artículo 28 es la que hace la confusión respecto a que si es un órgano autónomo o no. Y de paso, pues un montón de comisionados en el paso del tiempo autodeclarándose autónomos cuando no lo eran. Pero ahí viene la otra gran duda. ¿Qué es la regulación? La verdad es que esa es la parte que de pronto como que todo el mundo no le queda claro. La regulación es la regulación energética es la materialización de la política energética. Porque si no, ¿con base a qué regulas? O sea, es decir, hay gente que dice, bueno, yo, que la Comisión Reguladora sea autónoma, ¿no? Hay una política establecida, sobre esa política regulas la participación del sector público, el privado y el social, que están convocados al desarrollo nacional con base en el artículo 25 de la Constitución mexicana. Entonces, la política te va a decir por dónde vas, porque cada gobierno que llega, pues tiene todo el derecho, porque para eso los votaron, decir como para dónde va el rumbo del país, y con base en eso vas haciendo la regulación. Estableces una política energética y regulas. De tal manera que los comisionados, por ejemplo, de la época del 2013, que surgieron de la gran reforma del presidente Enrique Peña Nieto, pues en realidad estaban siguiendo la política establecida en aquel entonces, que era una política de apertura, de inversiones, de etcétera, ¿no? Y después
esa política cambió con la llegada del presidente Andrés Manuel, y por eso la CRE, pues que lo que se volteó a ver es esa otra política y a regular esa otra política. Y eso es lo que ya no gustó, porque había quien se quería mantener en la anterior política energética. Pero esa política por urnas se cambió. Entonces, regresando a la pregunta, como lo dice la reforma, se garantizan los derechos de los regulados. Quien tiene un título de permiso, la emisión de cualquier cosa que la CRE haya puesto en la mesa, regulaciones, títulos de permiso, lineamiento, disposiciones de los cuales sean parte, se mantienen todos sus derechos. Y con base en eso, lo que surja necesariamente tendrá que ser una evolución de la propia institución para dejar cada vez más claro que sigue una política energética y que ya la gente deje de estarle jugando al independiente y al autónomo y realmente haga lo que tiene que hacer con base en la política energética. Porque así es como realmente funcionamos. Así siempre. Así funcionaba el órgano de gobierno de la reforma del 2013 y así funciona siguiendo esa política energética. Porque nosotros no hacemos política, nosotros la regulamos. Entonces, yo creo que va a ser lo mejor. Yo le veo mucha buena voluntad a este nuevo proceso que va a empezar a partir del 1 de octubre de dejar esas reglas claras y sobre todo estas actualizaciones de las instituciones que puedan derivar no generen y no entorpezcan la evolución del propio sistema energético. Y efectivamente es una generalidad, yo no estoy metido en esa discusión sobre lo que vaya a pasar, es lo que yo haría, esto que les acabo de decir, lo que yo haría sea además lo más rápido y lo más sano, pero pues ya dependerá de los que van a tomar la decisión, pero yo creo que por principio los derechos de todos están salvaguardados, constitucionalmente no hay retroactividad también, y por supuesto lo que apunta es que es para mejorar la actividad en materia de eficiencia y de vigilancia de los mercados energéticos que están instalados. Insisto, la materia regulada sigue existiendo. Por lo tanto, se requiere que alguien tome esas facultades. Y la CRE es un organismo muy especializado. O sea, no puedes diluir sus facultades al máximo porque sí tiene mucha capacidad técnica que necesariamente también tiene que estar junta. Una parte es hacer política y otra es hacer regulación. Yo, ojalá sea un spoiler, ¿no? Pero yo pensaría que podría ser para él. Muchísimas gracias, comisionado. Raúl, platicando, ya mencionaba por ahí Mónica los ODS, el 17 de las alianzas me parece que también es muy importante y tenemos que pensar cómo puede trabajar el sector público y el sector privado en temas tan importantes como este de código de red. ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Cuál es el papel que pueden jugar estas alianzas en promover la sostenibilidad a través del código de red? Pues mira, hemos visto a través del tiempo todos los países, hablando internacionalmente, que lo único que logra son beneficios. La verdad, y eso te lo puede decir la historia y Europa y muchos países, que en el momento que creas una alianza, yo creo que está por demás decir que las diferentes entes de gobierno, llamémosle la Comisión Federal, la CENER, la CRE, realmente están para ayudar y están para sumar a las necesidades, no voy a hablar del centro de carga, sino de las necesidades que tenemos en el progreso de este país. Entonces, cómo lo ve la parte empresarial y cómo debiéramos de hacer sinergia para sumar, participando y realmente viendo las regulaciones, no la política, sino cómo sí sumamos todas estas nuevas tecnologías y las ingenierías, las empresas que nos dedicamos a esto, y cómo vemos el beneficio en todo lo que ya hemos estado platicando aquí. Realmente yo te puedo decir como empresario, porque además de ser empresario, dedicarnos al ramo de la construcción, también somos desarrolladores y tenemos negocios de hoteles, etcétera. ¿Cómo lo vemos? Realmente como una gran apertura. Y lo bueno de esto pues, es que yo les aclaro, yo no soy experto en el tema de código de red. Para eso hay mucha gente experta, ¿no? Y hay gente que se dedica a eso. Pero pues nos dedicamos a esto y al tema que nos interesa, en sí sumarnos
estas nuevas, no le quiero nombrar obligaciones, porque cuando hablas de la palabra obligación, entonces el sector empresarial lo ve nada bueno. Esto realmente es un beneficio para toda la generación que tiene la Comisión Federal, le voy a nombrar porque usted es quien ve toda la parte de generación, energías limpias, no limpias, y realmente yo lo veo. Miren, nada más veo y tomo como referencia cómo lo ves. Si tú estás bien aquí y pudieras verlo, el beneficio que tienes dentro de tu planta, usuario, centro de carga, y el beneficio que le vas a retribuir a la red de la Comisión Federal, porque también tiene eso mucho que ver. Siempre vemos cuánto me va a cobrar la Comisión Federal por una obra específica y porque dice aquí que es para modernizar toda la infraestructura de las redes de transmisión o todas las carreteras que tiene en infraestructura. Realmente es un beneficio común y que lo debemos de ver para bien de todo. Cuando hablas de que tú en tu cuerpo comes alimento, te haces ejercicio y estás sano, pues tú y todos los que te rodean se ven y te ven bien, ¿no? Entonces, yo creo que lo ve la parte empresarial bien. Muchísimas gracias, Raúl. Y Mónica, me gustaría cerrar contigo. Platícanos algunos casos de éxito y qué se puede aprender de esos casos para que nos lo podamos llevar un poco como cierre de esta parte de las preguntas. Vale, pues primero es importante entender que cada caso, cada empresa, cada centro de carga, cada consumidor es diferente. Entonces, cuando estoy frente a una empresa es escuchar como doctor, muy abierta, muy sin tomar juicios para entender la dinámica de las empresas. Pero déjenme les platico dos casos, uno del otro muy diferente. Uno es de una cadena de cinemas muy famosa. Entonces, nos llamaron porque querían cumplir con código de red. En ese momento yo estaba con una otra empresa y fuimos, y ellos fue ya hace 2020 más o menos, y fuimos y ellos, era su primer gerente de sostenibilidad, y estaban con toda la emoción. Y llegamos y bueno, pues vamos a hacer las mediciones. Entenderán que eran muchos sites en todo el país. Entonces programamos, hicimos las mediciones y nos encontramos con que había un cumplimiento. Estaban cumpliendo, entonces les digo, mira, están cumpliendo, sin embargo, en esas mediciones, y es a lo que voy, el código de red incita a otras cosas o saca a flote otras situaciones u otros problemas de las empresas. Cuando estábamos haciendo un análisis simple, suma de cargas, y estábamos viendo el consumo estaba demasiado alto para los cinemas y había muchas diferencias entre uno y otro, siendo que los cinemas normalmente tienen los mismos horarios, ¿no? Entonces dijimos, a ver, simplemente hicimos una visita así para entender a ver qué era lo que estaba pasando, si era un diablito o algo, no sé, o miles de diablitos, y nos dimos cuenta que la situación era muy simple. Las últimas personas tenían que hacer algún oficio ahí en las salas de cine, cuando salían al final del día en la última función, pues no apagaban la luz, ni apagaban el proyector, y se iban. Entonces, era algo demasiado simple que salió a flote gracias al diagnóstico de código de red. Estaban funcionando, pero pusimos un controlador que sería 3,000 pesos, una cosa muy sencilla, que quedaron así. Pusimos el controlador y el ahorro subió casi al 8% de energía, que es altísimo. Entonces, esto es un ejemplo muy simple. Un ejemplo, digamos, más grande y más cercano de pronto al tamaño de empresas, algunas de la Cámara. Una empresa del sector automotriz tiene 4 plantas muy grandes. Una de ellas ya la van a sustituir por una planta nueva, pero ellos tienen el objetivo de cumplir con los objetivos, perdón, una repetición, de desarrollo sostenible que piden en Europa. Entonces nos dicen, oye, necesitamos cumplir acá, y nada más con ese llamado es, ¿sabes qué? Existe esta normatividad, hay diferentes normatividades, pero también está la de código de red.
Y, bueno, entonces, ¿y eso qué es? Esto ya es mucho más reciente. Entonces, empezamos a hacer mediciones y salen digamos, salen varias incidencias en código de red, y con la novedad de que para la planta nueva que van a abrir, ni siquiera se había pensado en código de red en el momento en que se diseñó. Entonces, y se necesitaba que estuviera funcionando para poder entender cómo iba a ser la dinámica de los parámetros eléctricos. Entonces, aquí fue un trabajo que empezamos a ver desde la consultoría de la parte de compra de energía, todo esto, y el resultado para ellos, a pesar de que es una empresa muy grande, hicimos un planeamiento financiero, técnico, legal, y con esto lo que voy es, en este momento ya están cumpliendo casi al 90%, tienen un plan de trabajo muy bueno, financiero, legal, y a lo que voy es que tuvimos que participar varios actores en la solución del código de red. Y aquí va la parte de sostenibilidad, que la sostenibilidad no es solamente la parte de código de red técnico, sino que también hay unos otros actores que tienen que participar. Esta empresa es líder y ahorita está con la novedad de que novedad no tiene, ellas siempre han reportado a las NIF. Ustedes saben, son empresas que reportan a la bolsa y que tienen una obligatoriedad de reportar sostenibilidad. Por favor, utilicen los parámetros de código de red para llenar su NIF. Y ahora ya no, creo que fue en abril, discúlpenme la fecha, no me acuerdo bien, salieron las NIS, que son normas de información de sostenibilidad y que son, digamos, no mandatorias, pero si queremos, esto aplica para todos, ahora sí, pymes, mini pymes, y si queremos acceder, digamos, a un préstamo o a una entidad financiera o algo internacional, tenemos que cumplirlas. Entonces, utilicemos los parámetros de código de red para usarlos. Yo creo que ese es el mensaje. Muchísimas gracias, Mónica. Pues voy a pasar ahora a la parte de abrir a las preguntas. Retomo la que traíamos ahí pendiente en torno a la electromovilidad. Entonces, le doy la palabra, comisionado. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, me gustaría, lo que ustedes seguramente ya saben, el día de ayer amanecimos, o más bien a partir del día de hoy, tenemos nuevos regulados, que es la industria eléctrica automotriz. Y con base en eso, estamos tratando de fortalecer la incorporación ordenada, planificada, segura de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que también tiene que cumplir con el código de red, por cierto. Al día de hoy no existe un padrón, va a existir, con la regulación que es exigible a partir del día de hoy, va a existir un padrón de la venta total de vehículos en el país, o de cuántos vehículos eléctricos están circulando. Me refiero a los eléctricos. La mía dice que hay cerca de 2,000 eléctricos puros, 5,000 si tomas en cuenta, o 6,000 si tomas en cuenta los vehículos eléctricos híbridos conectables, mientras Tesla dice que ellos han vendido el año pasado cerca de 20,000 vehículos, pero no hay un solo padrón. No se sabe el número real. Ahora ya lo vamos a saber. Un poco para la pregunta. Pero al 2030, con estas disposiciones, lo que estamos planificando es una incorporación, digamos, acelerada de la infraestructura de carga y, por lo tanto, que pueda incrementar la participación de vehículos eléctricos en México. Con apenas al 2030, que ya realmente estamos muy cerca, apenas un incremento del 2.86% de la demanda actual, pero considerando que todavía andamos o rondaríamos entre el 500,000 de vehículos eléctricos al 2030 en un escenario, digamos, sumamente agresivo. Lo cierto es que ya lo haríamos, esa incorporación se haría de mejor manera. Con lo que usted nos plantea sobre el asunto del combustóleo, para eso se desarrollaron inversiones en este sexenio. Por ejemplo, en la planta coquizadora de Tula, para poder obtener mayor gasolina, poder disminuir la componente de combustóleo, y en realidad lo que tenemos en térmica convencional para
para la generación de energía eléctrica es apenas el 6% de la matriz. O sea, no tenemos una componente agresiva de quema de combustóleo. Y en el caso de carbón es el 3.2%. Que se nos ha dicho mucho que la ley carbón o la ley combustóleo, en técnica convencional, lo que tiene que ver con combustóleo y con quema de carbón, no alcanza ni el 10% de la matriz, toda junta. Tenemos mucha participación en ciclos combinados, 59% de la matriz de generación eléctrica es a base de gas, más las hidroeléctricas y la componente solar, fotovoltaica, eólica, geotérmica, bioenergía, y las regulaciones que la Comisión Reguladora de Energía está poniendo hoy en la mesa, que muchas de ellas he tenido el honor de coordinar, tienen que ver justo con el problema que usted está planteando. ¿Cómo hacemos que esa energía, que es mucho más limpia que quemar carbón o quemar combustóleo, realmente esté disponible para las necesidades energéticas de nuestro sistema energético, contemplando la industria, el transporte, el sector doméstico? Por ejemplo, con el almacenamiento de energía. Hoy estamos habilitando la regulación en materia de almacenamiento. Estamos en los últimos pasos en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria con estas disposiciones en materia de electromovilidad y en general con la integración de otras tecnologías al sistema energético. Como bien lo menciona, la transición no solo es generar electricidad. Que alguien dice, súbele a la componente fotovoltaica y ya llegaste a la transición energética. Pues eso no es cierto, ¿no? Eso es completamente falso. Pero en la transición también juegan un papel importante los combustibles de la transición. Por una parte, el gas, que ha sido parte de ese combustible. ¿Por qué? Porque es más limpio que quemar combustóleo o quemar carbón. Tenemos el biometano. Ahorita estamos también en los últimos pasos para la regulación en materia de inyección de biometano a las redes generales a las redes de distribución de gas natural. Y así otros combustibles que van participando también en la disminución de gases de compuesto invernadero. Es decir, no solo es generación eléctrica, es la participación de los diferentes componentes de la matriz para tener tecnologías y combustibles más limpios en un horizonte de eficiencia energética, en un escenario de planeación de 15 años. Entonces, digamos, vamos avanzando en esa dirección y nosotros, pues, por supuesto, comprometidos con los compromisos que México ya ha hecho, pero también de manera responsable con el sistema energético, porque también nuestro sistema energético, como bien lo dijo el ingeniero y como bien lo ha dicho nuestra compañera Mónica, el sistema energético pues es un sistema vivo. Entonces, lo que pasa en la generación, lo que pasa en la transmisión, en la distribución o en las cargas, el consumo de energía genera afectaciones a todo el sistema. Entonces, hay que hacerlo de manera responsable esa propia actualización. Gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta de quienes están aquí o quienes nos acompañan en línea. Con todo gusto, si quieren levantar por ahí la manita. Ana, hay un punto, perdón, en lo que escriben las preguntas, hay un punto que no mencionamos mucho y es la parte de, en cuanto a los beneficios, el primer beneficio de código de red es, desde mi punto de vista, es la seguridad que da para los empleados y operarios que están en las industrias. Entonces, el índice, el porcentaje de accidentes por fallas eléctricas en México es altísimo. No tengo ahorita el número, pero está como por el 30, 35, 34% me parece que está. Y el código de red ayuda en ese sentido a verificar esas instalaciones. Y pues es un mensaje que creo que quería dar y se me fue, Ana. Entonces, es importante, me parece, tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias. Pues me parece que ya no hay más. Sí. Adelante. O sea, curiosidad. O sea, yo vengo del ramo de cementera, más bien construcción de plantas cementeras y también construcción de plantas de proceso de minera. Ambos son altamente consumidores de energía eléctrica. Y aquí en México, es conocido que tienen su propia planta de generación de energía eléctrica.
Algunos han distribuido vía la red CFE y hay discusiones políticas en este asunto, pero ¿cómo es si fabrican tú o produces tú tu energía eléctrica que consumen en tu propia planta? ¿Entra en el código red de o cómo está arreglado este? Sí, claro, por supuesto, porque además le beneficia a la propia central de generación y a su propio centro de carga, a su propio consumo, porque disminuiría el consumo energético de esa instalación. Ajá. Actualmente, fíjense que eso es muy interesante, actualmente hay una gran cantidad de empresas mineras que operan, digamos, por fuera de la regulación. Ajá. O sea, no sé, ellos tienen su central y generan algunos de ellos a base de diésel, y entonces pues están ahí generando. ¿Ellas CRE no entran en esto? Sí debemos por lo menos saber cómo se está desarrollando ese consumo energético y esa generación. Entonces, se están desarrollando procesos de apertura para que voluntariamente se vayan regularizando en el propio sistema. Y una auditoría que compra los normativos de CRE. Y sobre todo también para fortalecer una estrategia de reducción de intensidad y de transformación de esa generación de energía eléctrica, quizá con combustibles más limpios, ¿no? O sea, pero ellos les correspondería un permiso de generación de energía eléctrica en modalidad de abasto aislado, sin interconexión a la red, porque ellos no están conectados a la red. Eso es lo que... ¿Siguen emitiendo O sea, si tu hospital en Acapulco se puede poner su propia planta de generación de energía eléctrica, ¿o no? Pues, hipotéticamente, miren, en un caso de un hospital, eso no se recomienda. No, eso sí, pero digamos, en estas mineras sí, por supuesto. Y eso se emite actualmente. Y de hecho, es un tipo de permiso que la Comisión Reguladora de Energía entrega muy rápido, porque beneficia mucho. O sea, no está conectado a la red, básicamente es un proceso, en el caso de las mineras, es un proceso de regularización porque ya existe la infraestructura, ya se está haciendo. O por ejemplo los parques industriales que se pretenden instalar que no tienen en el portafolio de negocios generar energía eléctrica y vender excedentes, ese permiso se les otorga con la condición de que no se interconecten a la red, porque en muchos de estos circuitos donde se pretenden conectar ya hay sobresaturación de los nodos. Tenemos 4 preguntas. ¿Se las hago? Yo nada más alcanzo a leer la de los 500 kilowatts, pero no sé si quieras darle la palabra a Claudio para que... Sí, entonces, Claudio, adelante. Ya tienes habilitado el micrófono. Sí, hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Cuando hablamos de código de red, hasta ahora hemos hablado de México exclusivamente. Yo quisiera saber si el código de red, en qué países se implementa y si realmente se llama código de red, porque yo tengo la oportunidad de trabajar con muchos países y la verdad que la palabra código de red no es muy conocida en muchísimos países, inclusive países vecinos. Sí, eficiencia energética. Entonces, si el código de red, no estamos hablando exclusivamente de México, está basado en normas internacionales, ¿y cuáles son esas normas? No sé quién lo quiera tomar, Mónica, si tú quieres. Yo conozco el caso de Colombia. En Colombia, de hecho, está también, se llama la CREC, que es la Comisión Reguladora de Energía y Gas, y también ahí está toda la normatividad, y de hecho está, en Colombia está desde la Constitución del 90, está incluida la normatividad para los centros de carga. Pero también debes saber, Claudio, que México, como ya lo dijo Walter, fue uno de los últimos países en el mundo en incluir las responsabilidades de los consumidores dentro de la normatividad. Sé que, por ejemplo, en Costa Rica también ya está, Colombia, Panamá. inclusive en Panamá no. Inclusive creo que Venezuela también ya lo tiene, entonces, pero hasta ahí llevo. Sí, por ejemplo, Salvador no lo tiene, Argentina no lo tiene, o por lo menos no lo tiene con el nombre código de red. Sí. Entonces quisiera, en Colombia, ¿cómo se llama el código de red? Es la normatividad que acompaña a todos los centros de carga, Claudio, pero te propongo algo. Me dejas tus datos y te paso el nombre y te contacto con la persona que te pueda dar la información más
más precisa, por favor. Correcto, Pero después me dices cómo, sí, cómo te... Sí, en México se ha tomado el nombre de código de red, pero en los demás países es una norma, es un nombre diferente. Sí, eso es lo que quería saber, pues no me quedaba muy claro. Y si Sí. estaba bajo las normas IEC, por ejemplo, sé que el ingeniero Uribe, y yo soy de Barcelona, él está en Barcelona y me podría decir el ingeniero Uribe si en Barcelona o en España se llama código de red. Yo creo que no. No, no se llama código de red. No, No. se llama cumplimiento nacional a la ¿qué? Pero no se llama código de red, ¿eh? En la parte de España. Vale, vale, gracias. Bueno, yo nada más quisiera comentar, tuvimos una reunión recientemente con el Ministerio de Energía y Minas de Brasil y también ellos tienen una cosa similar. Se llama algo así como código de confiabilidad o una situación así. Porque yo incluso les pregunté, si ellos, la misma pregunta que usted acaba de hacer, les pregunté a ellos, porque estábamos hablando de eficiencia energética. Y ellos nos contaron, sí, efectivamente, pero con nosotros se llama algo así como código de confiabilidad y está en una de las disposiciones y manuales técnicos que controla directamente el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, hay en algunos lados, por ejemplo, en el caso de la CRE, se emitió una disposición administrativa de carácter general para esto que terminó llamándose código de red. Entonces, el nombre completo, en realidad, esto de código de red es una fracción de ese nombre enorme de las disposiciones administrativas. Al igual como el de la DAC de electromovilidad, pues no se llama así, se llama disposiciones de carácter general en materia de la integración del infraestructura de carga de una red eléctrica inteligente, es como mucho más largo. Pero hay una paráfrasis pensando un poco el objetivo que trata de cubrir. Con todo gusto le mando, bueno, le puedo mandar a través de la maestra Mónica toda la información relativa a las disposiciones internacionales que son similares o equivalentes a nivel internacional, y efectivamente hay desde normatividad IEC y EEE, lo que corresponde a la norma oficial mexicana y en general a las prácticas internacionales que hemos podido retomar. Esto en el caso de México se elaboró en el año 2016, en el 2017 se terminó, exigir desde el año 2018. Perfecto. Gracias. Sobre este mismo punto, la pregunta de cuándo salen las unidades de inspección y qué es lo primero que debe de hacer una empresa para cumplir, un poco, para cumplir con el código de red. Conocer el código de red. Como pareciera en una situación, digamos, absurda, pero en general se desconoce ampliamente el código de red a pesar de que ya tenemos por lo menos 6 años de que es exigible. Entonces, en la página de la Comisión Reguladora de Energía están todos los elementos que constituyen el código de red. Y por otro lado, las unidades de inspección ya se comenzaron a dar de alta. A la gran mayoría las estamos reprobando, porque tienen que cumplir un examen y tienen que tener conocimientos técnicos. Entonces, porque estamos hablando también de la seguridad de las personas que tienen que ir a intervenir instalaciones eléctricas. O sea, hay muchos despachos de abogados que están tratándose de dar de alta como unidades de inspección y a los estamos tronando porque a lo mejor son muy buenos abogados, pero muy malos ingenieros. Entonces, o economistas, ¿no? Como decía mi profesor de Ingeniería Eléctrica de Potencia, los electrones siguen las leyes de Kirchhoff, pero no siguen las leyes del mercado. Entonces, necesitamos que haya áreas técnicas en las empresas que van a tratar de hacer de alta o los grupos como unidades de inspección, porque sobre ellos se realizan los exámenes técnicos para que, pero ya se pueden consultar en el documento que emitió la Comisión Reguladora de Energía el 20 de mayo de este año, se pueden consultar las bases para la constitución de unidades de inspección. Nosotros se hace el trámite ante la Comisión Reguladora de Energía y se prepara un proceso de evaluación para que se incorporen como unidades de inspección. Entonces eso es, ya está listo. Conocer el código de red, ahí está toda la información. Como bien dice la maestra Mónica, por ejemplo, en el caso del cine, pues ellos pensaban que no sabían qué era, los llamaron y afortunadamente cumplían, porque también tienen requerimientos diferentes, son instalaciones de
diseñadas bajo otra perspectiva y como bien dijo el ingeniero Uribe, si se hace con base en la norma oficial mexicana, hay un gran avance, ¿no? En el caso de la 001 sede, pero es importante que se conozcan estos ordenamientos legales. Las disposiciones están disponibles, son públicas y con base en eso estaremos listos para hacer la aplicación. Me gustaría adicionar ¿qué te parece esta, Walter? El éxito, por ejemplo, de los cinemas, de los dos casos, aunque hay muchos, ha sido que las empresas, los directores, digamos, el director de una empresa, no siempre es muy técnico, ¿no? Entonces, y a veces pone el de mantenimiento, estudiate la ley, y el de mantenimiento muy juiciosamente lo hace, o el de operaciones, pero yo hago una recomendación, levantar la mano y acérquense, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la Cámara Nórdica, levanten la mano y en las directivas de la Cámara Nórdica ya les van a poder guiar con uno o algunos expertos dentro de la misma Cámara. Hay varias empresas que les pueden colaborar. Entonces, acercarse con un experto que les pueda orientar, me parece que por ahí podríamos hacer algo. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Exactamente. Tú puedes mandar alguna más información sobre el código, todo esto, por difundirlo en la Cámara, en los miembros. Correcto. Pero quería regresar a tú dice inspección. Me recuerdo de Semanat y inspección ambiental. Hace años atrás hablamos de 300 inspectores por toda la República y no sé cuántos miles de usuarios. O sea, imposible. ¿Cuánto calculas tú de inspectores que debes tú tener y cuántos usuarios deben inspeccionar? Como tienes tú facultad de multas, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué proporción entre inspectores y usuarios es suficiente, no es suficiente? O cómo? No, los usuarios finales son muchísimos, son un mundo grandísimo de centros de carga. Es un área de oportunidad para quien quiera desarrollarse en la inspección del código de red, porque la materia de trabajo es muy amplia. Entonces, las unidades de inspección trataremos de enfocarlas, regionalizarlas hacia las zonas en donde hay más problemas de confiabilidad y de suministro energético, que es donde también se están dando estos problemas, se están identificando estos problemas de código de red, pero se requieren muchas unidades. Me imagino. Muchos. Son millones de cientos de. ¿No existe ningún plan para automatizar ese proceso? Sí, claro. De hecho, ya estamos trabajando ahorita en coordinación con diferentes instituciones, porque la observancia del código de red la podemos ver nosotros desde las unidades de inspección, pero también desde la Comisión Federal de Electricidad y desde el Centro Nacional de Control de Energía, para enfocar los esfuerzos en las regiones donde vale la pena, ¿no? Y de ser las primeras, y regionalizar hacia esa dirección las unidades de inspección y automatizar algunos procesos de información que nos ayudan simplemente a orientar cumplimientos o penalizaciones, etcétera. Pero sí, eso lo estamos trabajando, particularmente en mi oficina de trabajo. Vamos a regresar a la generación distribuida. Los 500 kilowatts, ¿cambian? Miren, ese es un tema y es un tema que se tiene que abordar en un debate técnico. La gran mayoría lo aborda en un debate político o económico. Es un debate técnico porque no puede ser una medida general el aumentar el límite técnico de los 500 kilowatts. Los límites de los circuitos de distribución es un límite físico. O sea, cuando hay mucha penetración de generación distribuida, también se tiende a estresar y a demandar mucho de las subestaciones, de los circuitos de distribución. Entonces, imagínense que tengamos ahora mucha generación distribuida que no podemos hacer nada con ella. O sea, que no la podemos controlar porque está dentro de los límites está después, digamos, de los sistemas de medición, del lado de la carga, y que no podemos hacer nada con ella porque está fuera de los esquemas de interconexión de nuestra capacidad de operación de la propia red. Se vuelve un problema. Por eso me acerqué a los brasileños, porque ellos tienen esta generación en rangos de entre 1 a 5 megas. Y ellos mismos nos dicen,
Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso nos está generando aquí muchos problemas, sobre todo porque, por un lado, esa generación distribuida no tiene almacenamiento, no se puede utilizar en un desplazamiento de horas de generación y nos está generando problemas en muchas subestaciones porque no la podemos controlar. Ahí está, me dijeron, me mostraron las pantallas de se llama NCO, el equivalente al SENACE de allá, y me dijeron, mira, esa es la generación distribuida y esta es la curva de generación fotovoltaica. Venía mucho más abajo que la de generación distribuida. No podemos hacer nada con esa generación, no la podemos controlar, hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando a mí me han preguntado eso, yo lo que les he insistido es, no puede ser una medida general en toda la República, se tendría que estudiar caso por caso para saber en dónde se podría hacer con mucho orden y planificación y con sistemas auxiliares que nos permita de alguna forma controlar y, de ser posible, con sistemas de almacenamiento para que nos permita trasladar horas de generación cuando ya no está esta generación disponible, que son principalmente entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, que es cuando esta generación está a todo lo que da y después ya se vuelve indisponible. Entonces, sí hay una iniciativa por ahí que trataron de subir la omega, es una insistencia de que se haga. Recuerden que el límite está en la ley, que ese es un error en quien hizo esa legislación, llevar elementos finitos al marco de las leyes, porque después te marca el problema de tenerlo que actualizar la propia ley. Entonces, me parece que así hay que abordarlo, con mucha responsabilidad técnica. Yo, en lo particular, creo que se puede regionalizar en algunos casos, pero en la mañana vi una nota de prensa de la Asociación de Centros de Parques Desarrolladores, algo así, que querían subir esa capacidad exenta en los nodos que actualmente tienen problemas. Y eso no va a ser la solución, eso va a ser un problema más. Entonces, de ahí pero pueden optar por lo que ya estamos validando en los sistemas de almacenamiento asociados a las cargas. Por supuesto, esos sistemas son caros, pero puede haber un esquema de participación colectiva a través de los parques industriales que facilite que esa generación se pueda integrar en un sistema, en una modalidad de abasto aislado. Ahí preguntaban ahorita que cómo se llamaba, se llama permiso de generación en modalidad abasto aislado. Ese permiso existe con conexión a la red o sin conexión a la red. Lo que está ayudando mucho en este momento son los que no están conectados a la red por la incapacidad de crecer rápidamente en los sistemas de transmisión y distribución. Y sobre el mismo punto estaban preguntando si no aplicaba la limitante, me imagino que se refieren a los 500 kilowatts, pero yo creo que ahí está la confusión un poco entre lo que requiere o no permiso. Exactamente, es correcto. Sí. Muchos saludos, muchas gracias. Y finalmente, en el caso de un proyecto de hidrógeno que requiere 2 megawatts de generación solar durante el día para producir hidrógeno verde, el cual no se interconectará a la red, ¿es posible obtener el permiso de generación? Sí, por supuesto. Sería bueno conocer el detalle técnico de ese proyecto. Desde el punto de vista son un poco caros, pero nos permiten conocerlo y con todo gusto esto actualmente se está entregando. Julián, si estás escuchando, con mucho gusto te presentamos aquí con Walter. Espero que sea un Julián que conozco. No sé si hubiera más preguntas, si no, pues agradecerles. Sí, claro. O sea, siempre. Como tú hablaste de planeación de consumo de energía, vemos cuando fue sequía o aquí en abril-mayo, hablaron de antes tenía una colchón de federal o de 6%, y este bajó a 3%. Y obviamente con las presas bajo, falta más capacidad por producir energía eléctrica. ¿Es la idea de subirlo otra vez a 6%? ¿O cómo es esto? Que vamos, me acuerdo que el colchón que manejaron de seguridad nacional, obviamente el norte al sur es consumo muy, muy distinto, y tú hablaste de planeación regional.
pero este sí es números que yo menciono, son national, 6% que bajó a 3%. Yo estoy de lo que estaba hablando de la regionalización del límite de la generación exenta. Ah, ok. Sí. No, lo del 6% es un estándar internacional, Sí. el margen de reserva operativo. No, no México, es... Eso es internacional y cuando se nace, comienza a disparar las alertas, es cuando ese margen se reduce, ¿no? No necesariamente es condición de apagón, pero no ha sido, yo he insistido mucho en eso, no ha sido por la falta de capacidad de generación, sino de transmisión y de distribución, que se mitiga en parte, aunque es una medida que tenderá a ser transitoria, con los sistemas de almacenamiento, pero nada como la actualización de la propia red. El problema también es que la red, hoy por hoy, cualquier proyecto de actualización, de crecimiento de la red de transmisión, te llevará por lo menos unos 2 años. Entonces no es instantáneo. Lo que sí puede ayudar de forma, pues, digamos, en un corto, mediano plazo, es el crecimiento de los sistemas de almacenamiento. Afortunadamente ya hay muchas empresas ahorita que están comenzando a participar ya con los sistemas de almacenamiento y que quieren ya comenzar a obtener o ser parte de esa regulación. Sí, el colchón más 7% en Yucatán es mucho más que demanda por un periodo corto, ¿no? Y si no puedo transferir la energía eléctrica ya se corta, ¿no? Claro. Y entonces sí es el... Y otros elementos técnicos de mercado que ahí sí vamos a poner a discutir otras políticamente. No, porque el político nunca terminamos. Correcto. El técnico sí, entonces sí es el normativo, es 6%. No importa de extensión geográfico. No, es un margen de reserva operativo de todo el sistema interconectado en general del sistema eléctrico nacional, de los sistemas eléctricos de potencia que operan en el mundo. Es un estándar internacional que México, por supuesto, ha adoptado, y lo que ha ocurrido es que cuando se han disparado las alertas es porque ese margen se ha reducido. Pero no, bueno, en Europa, ya conoce, en países nórdicos, está interconectado con los ríos, descongelan, producen mucha energía eléctrica y se pagan las plantas de energía de generación eléctrica en Dinamarca, en Alemania, usan esta energía y viceversa. Entonces, es integrado todo Bueno, México no está integrado con Estados Unidos o no sé. Tiene enlaces de interconexión. Sí. De hecho, México es un sistema completamente integrado, controlado por un solo operador. Entonces, y donde el transportista también es uno solo y el distribuidor es uno solo. Entonces, en otros países, caso del de Brasil, que es el que tengo fresco, porque lo acabamos de ver, hay varios, digamos, tenedores de la línea de transmisión, porque está privatizado ahí el transporte. Los circuitos de distribución también, hay un operador, pero es un operador privado, etcétera. Entonces, funciona diferente el sistema. Y en el caso de México, podemos abastecer nuestra demanda de energía eléctrica, pero sí necesariamente pasa por la actualización de la transmisión y la distribución, o en su caso, por sistemas de almacenamiento que pueden ser una respuesta inmediata transitoria, que nos ayuden a solventar los problemas de estrés en algunos nodos. Incluso en la actualización de la disposición que dimos a conocer en CONAMER, lo que hicimos con ese proyecto fue darle instrucciones a CENACE para que los manuales que regulan todo lo correspondiente a los sistemas de almacenamiento y los esquemas de contraprestación y servicios conexos, en lugar de que fuera a 2 años como ellos lo proponían, fuera por lo menos en 1 año y desde nuestra presión en 6 meses, porque necesitamos poder contar con la suficiencia en el suministro por la condición en la que se encuentra nuestra red. Sí, no, y es también una de nuestros miembros nórdicos y todo el que quiere venir aquí a invertir, preocupación con el que falta energía eléctrica, etcétera, etcétera. También faltan una buena explicación y aparte va a ser para dar más tranquilidad posible inversiones aquí en México. Correcto. Pues muchísimas gracias. Sabemos que tiene que regresar todavía a la CRE. Entonces, les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado. Creo que la conclusión con la que los dejaría es que finalmente se puede observar el código de red como una oportunidad. Veámoslo así, adelantémonos a poder cumplir también de nuestro lado y a pensar en la sustentabilidad como algo mucho más integral que solamente el evitar una multa
en el proceso. Muchísimas gracias a todos, que tengan una linda noche a quienes nos acompañaron por ahí en línea y gracias nuevamente a la Cámara Nórdica de Comercio por la invitación y por abrir esta discusión que sin lugar a dudas fue muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los panelistas y aquí estamos de cámara y cualquier cosa, úsanos, o sea, información más, puede dar a nuestros miembros, información sobre falta o no falta energía eléctrica en México para nuevas inversiones, es muy bienvenido. Entonces, mil gracias por panelistas. Ya creo que ya terminamos aquí. Gracias. Gracias. Gracias.